En el siguiente video abordaremos el tema elaboración de una tabla de trabajo para una variable cuantitativa. Vamos a describir en el video, vamos a calcular los elementos que integran para nuestro curso una tabla de trabajo. ¿Para qué nos sirve esta tabla de trabajo? Es útil en la variable cuantitativa para lo siguiente. Si vamos a trazar una gráfica de los valores de una variable cuantitativa y tenemos 30 datos o más, necesitamos una tabla de trabajo. Si vamos a realizar un análisis descriptivo de esos 30 datos o más de la variable cuantitativa, necesitamos una tabla de trabajo. Veamos el siguiente ejemplo. Temperatura de los niños nacidos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Pamplona, Guatemala, enero 2020. Nos piden elaborar una tabla de trabajo con los datos que tenemos acá. Adicionalmente, debemos utilizar límites absolutos. Primero que nada, debemos agrupar esos datos porque son 30 o más. Empezamos calculando el rango. Y el rango no es más que ir a buscar el dato mayor de todos estos, que es 37.3, y le restamos el menor, que es 36. El rango va a tener un valor de 1.3. Segundo paso, calcular el número de clases K. Para ello vamos a utilizar la fórmula de Sturges. K es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de los datos que tenemos acá, del total, que son 40. Operamos y el valor de K es de 6.3220433. Aquí vamos a tomar el criterio para nuestro curso que siempre vamos a aproximar al inmediato superior, 7. Tercer paso, la amplitud del intervalo de clase I. Para ello vamos a necesitar el valor del rango de R, que es 1.3, y lo vamos a dividir entre K, que es, en este caso recordemos, vamos a utilizar el aproximado, 7. El valor de I va a ser de 0.18571428. Aquí debemos aproximarlo a un dígito después del punto decimal. ¿Por qué a un dígito después del punto decimal? Porque todas las cantidades que tenemos acá tienen un solo dígito. Y aquí sí vamos a utilizar adecuadamente la regla de aproximación. Punto 1857 aproxima a 0.2. Y ahí está la amplitud de nuestro intervalo. Ya con esto prácticamente podemos empezar a agrupar los datos en intervalos de clase antes de hacer nuestra tabla de trabajo. El límite inferior ya sabemos que es el valor menor entre todos ellos, que es 36.0. Nos traemos ese valor precisamente. Y para calcular el límite superior, como nos pidieron que hubiese separación entre un intervalo de clase a través de los límites absolutos, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Primero que nada vamos a ir a traer la amplitud del intervalo, que es 0.2. Luego, al límite inferior 36.0 le sumamos precisamente ese 0.2 y a ese resultado que tenemos le vamos a restar la separación que hay entre un valor y otro de los que tenemos acá. Entre punto 0 y punto 1 hay punto 1. Entre punto 1 y punto 2 hay punto 1. Entre punto 2 y punto 3 hay punto 1. Por lo tanto, a 36.2 le vamos a restar 0.1 y el resultado es 36.1. Este último valor va a ser el límite superior del primer intervalo de clase. Para el límite inferior del segundo intervalo de clase, nos vamos a traer 36.2. Bien. Y volvemos a repetir la operación. 36.2 más punto 2 menos punto 1, vamos a tener el resultado de 36.3 y así sucesivamente hasta llegar a los 7 intervalos de clase que nos dice la ecuación que deberíamos tener. Veamos 37.3 el valor mayor de todos estos, por lo tanto nos falta un intervalo de clase.
de 37.2 a 37.3. Y ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos de clase. Además, esos intervalos tienen separación entre un intervalo de clase y otro. Este valor no es igual a este punto 5 es igual al punto 6, y la separación es de todo. Muy bien, ha llegado el momento de buscar o hacer ese famoso conteo para encontrar las frecuencias o frecuencias absolutas. Es contar cuántos 36.0 hay y cuántos 36.1 hay y colocarlos acá. Aquí los vamos a buscar. De tal manera que en el primer intervalo de clase vamos a tener 4 frecuencias absolutas, en el segundo 5 frecuencias absolutas, el tercero 7, el siguiente 5, a continuación 10, el penúltimo 6 y el último 3, para un total de 40, que son 40 los que tenemos acá. Muy bien, antes de elaborar esa tabla de trabajo, ya tenemos aquí los primeros o las primeras 3 columnas, que van a ser muy importantes en esa tabla de trabajo. Hagámoslo entonces, hagamos esa tabla de trabajo. Muy bien, ahí están las 3 columnas y los límites inferiores y superiores, así como sus frecuencias absolutas. El primer elemento que vamos a calcular va a ser el límite real inferior y el límite real superior para cada uno de los intervalos de clase. ¿Por qué? Necesitamos darle continuidad a la variable, porque aquí no hay continuidad, hay separación entre este valor y este, hay una separación entre este y este, también hay una separación. Ahora necesitamos darle continuidad. Muy bien, veamos cómo calcular límites reales. Para ello vamos a llevar a cabo lo siguiente. Cuando se tienen límites que presentan separación entre un intervalo de clase y otro, se puede seguir el siguiente proceso. Para que haya límites reales, necesitamos que haya separación entre un valor de esos intervalos de clase. Al valor del límite inferior de la segunda clase se le resta el valor del límite superior de la primera clase. Este primer resultado lo vamos a dividir dentro de 2. A continuación, a este segundo resultado se le resta a los límites inferiores absolutos y se le suma a los límites superiores absolutos. A estos nuevos límites vamos a llamar límites reales. Para el ejemplo que estamos precisamente desarrollando, vamos a calcular los límites reales para los 2 primeros intervalos de clase. Y dice que debemos tomar el límite inferior absoluto del segundo intervalo de clase y le vamos a restar el límite superior absoluto del primer intervalo de clase. 36.2 menos 36.1, el resultado es 0.1. Este resultado dice que lo debemos dividir entre 2. Tenemos 2 límites. Y nos va a dar 0.05. ¿Qué hacemos? Luego de esto, dice que a los límites inferiores absolutos le vamos a restar esta cantidad. Ahí están los 2 límites inferiores absolutos que estamos teniendo presentados. Y le vamos a restar 0.05. Bien. 36.0 menos 0.05 tenemos 35.95. Lo subimos y ese va a ser el límite inferior real del primer intervalo de clase. Hacemos la siguiente operación, 36.2 menos 0.05, vamos a tener 36.15, que ese sería el límite inferior real para el segundo intervalo de clase. Hecho eso, procedemos a trabajar ahora con los límites superiores absolutos y nos vamos a traer el primer intervalo de clase a 36.1. Ahora le vamos a sumar y a 36.3 el valor de 0.05, de tal manera que 36.1 más 0.05, la respuesta es 36.15, y ese 36.15 va a ser el límite superior real del primer intervalo de clase. Y 36.3 más 0.05, 36.35 sería el límite superior real del segundo intervalo de clase. Y así sucesivamente hasta llegar a los 7 intervalos de clase que estamos trabajando en nuestra tabla. Quedando
resultado de los límites reales inferiores y superiores para los 7 intervalos de la siguiente manera: 35.95 a 36.15, 36.15 a 36.35, 36.35 a 36.55, hasta llegar al último intervalo de clase. Si nos damos cuenta, ahora ya no hay separación entre un y otro. Eso nos va a servir mucho en la parte de graficar los valores de la variable cuantitativa. Vamos al segundo elemento de una tabla de trabajo, estas XY o MC. A estas XY o MC las vamos a llamar marcas de clase o puntos medios. Se puede seguir el siguiente procedimiento para calcular estas marcas de clase. Primero que nada debemos saber que son los puntos medios de cada uno de los intervalos. Se puede simbolizar, ya dijimos, como XY o MC. Se calculan sumando para cada intervalo de clase al límite inferior el límite superior. El resultado se divide entre 2 y esa va a ser una marca de clase. Se pueden utilizar en este proceso los límites absolutos, los límites aparentes o los límites reales. Marcas de clase para los 2 primeros intervalos que estamos trabajando en la tabla de trabajo. Dice que podemos hacer lo siguiente para calcular marcas de clase o puntos medios. Para el primer intervalo vamos a tomar el límite inferior absoluto y le vamos a sumar el límite superior absoluto y lo vamos a dividir entre 2. Muy bien, 36.0 más 36.1 dividido 2, el resultado es 36.05. Muy bien, y esa es la primera marca de clase para el primer intervalo de clase. Como podemos trabajar límites absolutos o límites reales, veamos qué pasa con los límites reales. Y decimos 35.95 más 36.15 dividido 2, el resultado tiene que ser esos mismos 36.05. Entonces podemos trabajar con cualquiera de estos dos límites. Segundo intervalo de clase, 36.2 más 36.3 dividido 2. El resultado es 36.25, que sería precisamente la marca de clase para el segundo intervalo. Y podemos utilizar los límites reales, que el resultado va a ser el mismo. 36.15 más 36.35 dividido 2, 36.25. Y así sucesivamente para los 7 intervalos de clase que tiene nuestra tabla de trabajo. Quedando las marcas de clase de la siguiente manera. Desde el primer intervalo de clase hasta el último intervalo de clase. Vamos a calcular otro elemento importante en la tabla de trabajo: las frecuencias acumuladas. Para calcular frecuencias acumuladas haremos lo siguiente. Frecuencias acumuladas. El siguiente procedimiento. En el primer intervalo de clase, el valor de la primera frecuencia acumulada es el mismo que el de la primera frecuencia absoluta, ubicada en este primer intervalo de clase. A la frecuencia absoluta del segundo intervalo se le suma la frecuencia acumulada del primer intervalo. El resultado será la frecuencia acumulada del segundo intervalo. Y así sucesivamente hasta llegar al último intervalo de clase. Veamos entonces, para los 2 primeros intervalos de clase, cómo calcular estas frecuencias acumuladas. Sabemos que tenemos esas 2 frecuencias absolutas de esos 2 primeros intervalos y haremos entonces lo siguiente. Frecuencias acumuladas. Para el primer intervalo de clase dice que la frecuencia acumulada es la misma que la frecuencia absoluta de ese primer intervalo de clase. Es la misma, 4. Ahí está nuestra primera frecuencia acumulada. Vamos al segundo intervalo de clase. Vamos a hacer lo siguiente. A la frecuencia acumulada del primer intervalo de clase le vamos a sumar la frecuencia absoluta del segundo intervalo de clase. 4 más 5
el resultado deben ser 9. Esta es la frecuencia acumulada para el segundo intervalo de clase. Y así sucesivamente hasta completar los 7 intervalos que tiene nuestra tabla de trabajo. Los resultados deberán quedar de la siguiente manera: 4 más 9 más 16 más 21 más 4, 9, 16, 21, 31, 37 y 40. Ahí está. Si nos damos cuenta, este 40 va a representar los 40 datos que estamos trabajando precisamente. Y hemos llegado a calcular los elementos que integran una tabla de trabajo para nuestro curso. Gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.